Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. ¡Que disfruten! Ya, muy bien. Perfecto. Hoy como cambia el hecho de que haya luz del día. Impresionante. Pero, a ver, entonces les voy leyendo. De entrada les digo que no estoy muy acostumbrado al Twitch, así que... Ya, pero por lo menos ahí veo que los nombres... Ah, miren, aquí hay otro detalle. En Twitch, los nombrecitos no me aparecen con fotitos, o sea, me aparecen con diferentes colores, pero antes yo me guiaba un poco también por las fotitos de cada uno para ubicarme, ¿no? Pero bueno, supongo que si esto funciona, con el tiempo ya iremos mejorando la técnica. Lo que, bueno, básicamente, sí, creo que da un poco lo mismo que lo menciona ahora, pero básicamente es ahora que hagamos unas pruebas para ver qué tan susceptibles somos aquí a ojos externos y qué sé yo. Como la ventaja es que el Twitch no lo tengo ni monetizado ni nada, porque casi nunca lo ocupo, pienso que tal vez no tengamos drama. Pero en lugar de preocuparnos de cosas que pueden o no pueden ser o no ser, como diría ahí nuestro amigo Alejandro Sanz, lo importante es que aprovechemos esta instancia para rememorar. Ahí vamos a, bueno, como están viendo en pantalla, vamos a leer aquí la novela corta de nuestros amigos los Salamandras. Bueno, en realidad era una mentira. Todo esto es una pantalla y me voy a poner a jugar Minecraft porque ahí San Agustín de Nocturne y nuestro magos culinarios Scarnabot prefieren verme jugar Minecraft, entonces vamos a Minecraftear un rato, así vamos a tener unas granjitas con pollitos. Ya, bueno, primero saludo a todos, bienvenido aquí a mi querido amigo Elictros. Pucha, ahora van a disculpar que no tengo aquí, a ver, si tengo. Sí tengo. Sí, aquí está mi lista, perfecto. Entonces Elictros, ahí que justo ahí me mandó un mail de lo más fortuito y ahí le pude avisar que íbamos a rememorar. Y él, a ver si tengo anotado aquí, ¿dónde está? Ay, no está. Hoy no tengo aquí anotado tu título, hermano. Voy a tener que... Oye, qué raro. Me ahueoné. Bueno, pero lo voy a tener que copiar después del mail. Ya, así que no te preocupes, ahí lo copiaré. Bienvenido a mi Archimagus Dominus, Gabriel. Bienvenido, bueno, ahí veo a mi querido Magos Culinarius, Scarnabot. Bienvenido también a un personaje especial, nuestro querido San Agustín de Nocturne, que está ahí un poco contento con el relato, con la novela de Salamandras. Veo también ahí a nuestro querido amigo pequeño Horus Aximand. Bienvenido, amigo mío. Bienvenido también a nuestro piloto de Land Rider de los Ultramarines, nuestro gato con botas, Emilio. Bienvenido. Y miran, llegan los dos gatos juntitos, uno con botas, otro con internet. Bienvenido, querido gato. Nunca desapercibido, siempre querido por todas las legiones. Gato. Y bienvenido también a nuestro príncipe del caos indivisible, Yoriel. Bienvenidos, amigos míos. Entonces, hoy es un día especial, es un día de mucho valor, de mucho coraje, mucha determinación, de apostar por nuestro futuro en las rememoraciones en vivo. Y el que nada arriesga, nada gana, dicen por ahí, entonces vamos a hacer honor a eso. Muy bien, entonces... Sol de Prometeo. No es que tenga capítulos per se, y no voy a mostrar la novela en pantalla para evitar cualquier inconveniente. No es que tenga capítulos per se, pero está separado en secciones, digamos. Y para que después la navegación sea un poco más fácil,
queda ahí el número ahí, bueno, donde ustedes lo ven a la izquierda, en grande, el número de sección. En este caso de sección, no de capítulo. Muy bien, entonces, Sol de Prometeo, de Nick Kyme, que si no estoy mal, también fue el autor de Artefactos, que era también de los Salamandras. Este relato que era justamente de Vulcan, que estaba con este otro cabro que era uno jovencito. Y no sé si Strike and Fade, que también era de los Salamandras, era también de Nick Kyme. No estoy 100% seguro. Ahora, estaba leyendo justo la pregunta de nuestro querido príncipe del caos indivisible, Yoriel. ¿A qué libro pertenece? Hasta donde tengo entendido, pertenece a 2 libros, porque le hicieron un remake. Entonces creo que está en el 35 y en el 50. Este de acá está presente en el 35, ya, el que yo estoy leyendo. El 35, o sea, el libro 35 se llama Nacidos del Fuego. No, mentira, perdón. El que yo estoy naciendo. El que yo voy a leer ahora es del libro 50, Nacidos del Fuego. Pero. Sí, libro 50. Y creo que está en el 35 también. No sé por qué. Bueno, lo que sí sé es que le hicieron un remake. Ya, entonces, como el 50 es el que les digo, el más reciente, entonces ese como que debe ser el más revisado y qué sé yo. A ver. No, nada que ver, estaba hablando weas. Pero bueno, no importa. Lo importante es que vamos a leer el que está en el libro 50, Nacidos del Fuego. Y donde se ubica temporalmente hablando un poco después de Istvan 3. ¿Ya? De Istvan 5, mejor dicho, de Istvan 5. Muy bien, entonces, agradeciéndoles su presencia, mi querida gente de Terra, agradeciendo a la Providencia por darnos esta oportunidad de vernos una vez más. Procedamos con lo que tan bien sabemos hacer. Reciban, pero primero de mi parte, un saludo cordial, representado en 3 etapas. La primera, un Águila Imperial. La segunda, un Icon Mechanicum. Y la tercera, por supuesto, importante, como nos enseña el venerable Jackton Cruce, un saludo a la antigua. Entonces, querida gente de Terra, procedamos con Sol de Prometeo, del autor Nick Kyme. Empieza con una frase. No lo entiendo. Me criaste, me enseñaste a cazar con una lanza y un arco. Viví en tu casa y trabajé en tu forja, y me pides que crea que no soy tu hijo. Entonces, ¿quién es mi padre? Vulcan de Nocturne. Nadie lo vio morir. La selva cobró vida y se lo llevó. El guerrero simplemente había desaparecido sin hacer ruido alguno. Su asesino se volvió borroso y se confundió entre las sombras hasta perderse en la niebla que formaba el calor. La luz que penetraba a través de las densas copas de los árboles era muy escasa. Los hombres, presos del pánico, formaban una apretada columna mientras buscaban sus globos lumen. La embriagadora pesadumbre resultaba sofocante. Pese a que el calor hacía que el ambiente fuera espeso, los guerreros sentían frío por el miedo creciente. Varios rayos de luz provocaron que los escarabajos nocturnos se arrastraran hasta la oscura hondonada. Las serpientes de vid colgaban inertes e imitaban a la planta que les daba nombre con la esperanza de que nadie notara su presencia. Si tan solo los hombres pudieran hacerse los muertos del mismo modo y esperar que su depredador se marchara. Unas hojas planas, que en realidad no eran hojas, jadeaban y palpitaban, pero no había ningún rastro del monstruo. Los gritos de pánico se sosegaron, lo que dejó paso a una tensión silenciosa al tiempo que la selva se tragaba las voces y arrebataba la determinación de los guerreros. El maestro de disciplina del 88º Ejército Imperial de Feria alzó un puño. ¡Quietos! ¡Quedaos quietos y escuchad! Si escuchamos, sobreviviremos. Fin de sección. Bueno, y empezamos con una
que se llama una sección cortita. Así que inmediatamente voy a cargar la número 2. Su brocada y su chaqueta parecían fuera de lugar cuando estaba en compañía de sus guerreros, quienes llevaban el corpulento pecho al descubierto. Los habitantes del mundo letal Feria eran hombres toscos y musculosos que estaban acostumbrados a los deltas y a los pantanos en los que no existía ningún sendero. Varias calaveras colgaban de sus bandoleras, cuyas bocas abiertas repiqueteaban como si se estuvieran riendo. Unos tatuajes de camuflaje trazaban franjas en sus rostros agresivos, pero no podían ocultar el miedo que sentían. Se suponía que debían estar en su elemento. En aquel momento, los corazones que latían en 2000 pechos provocaban un clamor mayor que el de la selva, entera. El bosque entero estaba conteniendo la respiración. El maestro de disciplina alzó su bastón castigador y estuvo a punto de ordenar que avanzaran cuando el ciberhalcón que estaba posado sobre su hombro soltó un graznido. La advertencia llegó demasiado tarde. Como si estuviera soltando el aliento de golpe, la selva abrió las fauces y el maestro de disciplina desapareció. Se encontraba allí y al instante ya había desaparecido, igual que el guerrero anterior. Los estaban derribando uno a uno. El fuego de una docena de rifles alcanzó el agujero que había dejado el maestro de disciplina tras de sí, pero el rastro ya se había perdido antes de que los guerreros tuvieran tiempo de percatarse de que estaban apuntando a la nada. El orden desapareció junto con el maestro de disciplina y los supervisores del ejército no fueron capaces de impedir que la infantería, formada por 2000 guerreros, diera paso al caos con sus autocarabinas y mosquetones de metralla. Los láseres ardientes y los proyectiles sólidos salieron en todas direcciones al tiempo que los guerreros descargaban su miedo hasta que se les agotaron los cartuchos. Las secciones de artillería Tarántula y Rapier añadieron su fuego pesado a la cortina de fuego. La espesa selva que le rodeaba se convirtió en una llanura cubierta de mantillo en menos de un minuto. Los electroaguijones y las órdenes amplificadas por los altavoces, gritadas a un volumen ensordecedor, consiguieron volver a contener la locura. Siguió silencio estúpido, solo acompañado por jadeos y susurros nerviosos. La tregua no duró mucho. Surgieron unos monstruos de la oscuridad, unas enormes bestias cuyos alaridos eran más altos que la voz aumentada de cualquier supervisor. Embistieron contra la columna de hombres y mataron a ferios por doquier. En uno de los flancos, la columna se torció y se rompió cuando otras bestias colosales con escamas, un cuerno en el hocico y protegidas por un caparazón de hueso cargaron contra ella. Los primeros ferios en caer fueron pisoteados hasta no ser más que una pasta, mientras que los siguientes acabaron siendo lanzados por los aires o corneados hasta la muerte. Otras bestias, más pequeñas que las anteriores pero de mayor tamaño que un hombre, se abrieron paso entre las colosales. Eran saurias como las más grandes, aunque de naturaleza y aspecto aviario. Galopaban y saltaban entre los pelotones dispersos y los atacaban con sus espolones. Al haber perdido su cohesión de semejante forma, los ferios desperdigados eran presa fácil. Unos jinetes encapuchados dispararon con sus rifles largos y alienígenas al tiempo que sus cascos, de forma cónica, brillaban de un color blanco nacarado. Un alarido que procedía de encima de sus cabezas cortó el aire y un segundo más tarde, las densas copas de los árboles se abrieron al dejar paso a una bandada de reptiles con alas. Una ráfaga fortuita de un sistema Rapier alcanzó a las alas membranosas de uno de ellos, lo que hizo que tanto la bestia como su jinete cayeran en picado hasta su muerte. Sin embargo, el resto de su especie consiguió reducir a los exultantes artilleros del ejército en una niebla visceral. El ambiente se sentía denso por la sangre y los gritos según el destrozado regimiento se consolidaba en el claro que habían creado. Ya no formaban una columna y el círculo de cuerpos, que cada vez se veía más y más reducido, ofrecía poca resistencia a los alienígenas y a sus bestias con escamas. No era un lugar apropiado en el que establecer una última defensa y al poco tiempo el ejército imperial se encontró corriendo de nuevo, de vuelta a la oscuridad. Los zarcillos de las ramas cobraron vida para agarrarlos de las muñecas y los tobillos, mientras que los lodazales se abrían para tragarse a varios hombres enteros. Las hordas de insectos se alzaron y llenaron las bocas y los oídos de los guerreros al tiempo que la selva entera cobraba vida para repeler a los intrusos.
¡Adelante! ¡Por tierra!, empezó a gritar un supervisor antes de que una lanza alienígena le atravesara la garganta. Su atacante liberó el cuerpo del supervisor de su arma con una sacudida indiferente antes de cabalgar sobre un grupo de ferios heridos con su montura sauria. La intención en la mirada amenazadora del alienígena estaba muy clara. Muerte a los intrusos. El alienígena cargó hacia adelante. Un grito de guerra reverberó a través de la selva como si de un relámpago se tratase para llamar a los otros jinetes y, tras unos instantes, los ferios se vieron rodeados por una estampida. El repiqueteo de los mosquetones de metralla y las autocarabinas fue breve y poco eficaz. Los guerreros que se encontraban en la retaguardia, lo suficientemente lejos de la lucha como para no haber quedado ensartados, aplastados o destrozados, simplemente huyeron. Los otros hombres, aquellos salvajes que habitaban un mundo letal, gritaron mientras se perdían entre el calor y la ciénaga. Las bestias aladas, con las riendas sueltas, se abalanzaban sobre las presas que les vinieran en gana y les daban bocados allá donde aparecieran para la satisfacción de sus espeluznantes amos. Era una masacre. Los humanos eran un festín de carne para los monstruos saurios de sangre fría. Fin de sección. Uy, tanta matanza sauria me hizo dar calor. Bueno, igual andaba yo mega abrigado. Pero abrigado de verde para hacer honor aquí a mis amigos salamandras, que tienen el color de armadura más bonito que puede haber. Y voy a aprovechar de, dos cosas. Primero voy a ir a poner el Guile para que aísle un poco el sonido. Y después me voy a poner los audífonos. Desde lo alto, el bosque era un océano de fuego. Las hojas de color rojo y ocre llenaban las copas de los árboles como si fueran venas llenas de sangre que ondeaban en el agua. Entre las figuras invisibles del sólido mar de color naranja se podían entrever los pterosaurios de caza. Una voz resonó en la oscuridad del interior de una nave. «Han entablado combate con la vanguardia del ejército, mi señor». Una gran figura en la parte trasera del compartimento aspiró el aroma a ceniza. En algún lugar detrás de él, las últimas ascuas de una pira ritual se estaban apagando poco a poco. Las llamas del brasero le iluminaron los ojos cuando alzó la mirada. En aquella oscuridad parecía tener las mismas escamas y el aspecto saurio que los monstruos de la selva que tenían bajo ellos. Su respuesta, con una voz de una profundidad abismal, fue decidida. «Enviad a la legión». Fin de sección. El fuerte zumbido de un motor se abrió paso entre la selva. Bajo ellos, donde el caos y la pérdida de vidas humanas continuaba sin cesar, unos cuantos ferios supervivientes alzaron la vista. Como si de una providencia divina se tratase, las copas de los árboles se apartaron para revelar la base plana de una cañonera. Su rampa de abordaje estaba extendida y la oscuridad en el interior del Stormbird se iluminó por el color rojo fuego de las lentes al tiempo que sus ocupantes terminaban sus juramentos del momento. El primero de los guerreros cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Con su sierra en marcha, el gigante vestido de color verde oscuro alzó su pistola Volter. «¡Juntos, por la libertad de la humanidad y la gloria de Terra!». Como rayos que alcanzaban la tierra, otros guerreros se unieron al primero, defensores ataviados en armadura con el emblema del voraz dragón en las sombreras. «¡Nacimos en el fuego! ¡Nacimos del fuego!», rugieron al unísono. «¡Vulcan!». Fin de sección. Oye, tan cortitas las secciones. Voy con la siguiente. Y por si acaso, aquí les hago una pequeña observación, un poco como para que todos puedan ubicarse en el lugar, por si les interesa. El lugar donde están se llama Feria, P-H-A-E-R-I-A, o sea, como Paeria, Faeria, ¿ya? Y los ferianos son los paerianos, digamos, ¿ya? Eso, para que lo tengan en cuenta. Bienvenido a nuestro querido Demoledor, nuestro maestro de la forja Demoledor, y nuestro Astartes andante, antiguo sargento de la 10ª Compañía de los Lobos Lunares, Candres. Bienvenidos, amigos míos. Muy bien. Continuemos. Ya había combatido a los Eldars en otras ocasiones, aunque nunca como aquella vez.
Unido a la 154ª Flota Expedicionaria, su tarea había sido luchar contra los invasores piratas, que eran una raza diferente de alienígenas comparados con los que vivían en la selva. Se trataba de horrores súcubos, vestidos de cuero y engalanados con hojas de hueso. Los invasores habían salido del espacio como si una parte independiente del vacío se hubiera separado del conjunto y habían conseguido destrozar 2 fragatas antes de que la 18ª Legión interviniera y repeliera el ataque. Los habitantes de Nocturne los llamaban espectros del ocaso. Eran fantasmas, ladrones de almas, y él los odiaba con toda la fuerza de la memoria colectiva de su pueblo. Hecatán no había entablado combate con los jinetes de dragón antes de aquella batalla. Por mucho que aquellos alienígenas de la selva no contaran con tantos avances tecnológicos como sus parientes, seguían siendo Eldars, y rápidos. ¡Flanco izquierdo! La advertencia que provino del comunicador de la escuadra también apareció en forma de icono en las lentes de su casco. Su pistola Volter seguía escaneando y lanzando fuego semiautomático a un enemigo tan ágil que su buscador de objetivos no daba abasto. El follaje se apartó bajo sus salvas. ¡Fuego de ráfagas! Los legionarios dejaron de apuntar y en su lugar se centraron en diversas áreas. Unas furiosas salvas combinadas derribaron al jinete y a 3 de los suyos. Hecatán vio al hermano Kaitar arrodillarse y recoger cenizas de los restos humeantes de uno de los fuegos que rodeaban el claro para embadurnarse una de sus sombreras. ¡Hacia el yunque, capitán! Hecatán esbozó una sonrisa bajo su placa frontal. Y le dedicó un breve saludo a Kaitar antes de abrir el canal de comunicación de la compañía. ¡A toda la 14ª! ¡Avanzad! Varios Stormbirds se habían abierto paso a través de las copas de los árboles y habían llevado a los guerreros de la 18ª Legión para relevar al ejército asediado. Se reunieron con rapidez y de forma metódica, pues los hijos de Vulcan eran tan rigurosos como su padre en todo lo que concernía a la guerra. Varias escuadras de la compañía de Hecatán se agruparon y un muro de ráfagas de Volter iluminó la selva, persiguió a la oscuridad y dejó los árboles hechos una pila de astillas. La vanguardia Eldar se derrumbó ante el muro. Los pterosaurios alzaron el vuelo y se alejaron a través de los espacios entre las copas de los árboles al tiempo que soltaban gritos que prometían venganza. En un intento de impedir el avance de los legionarios, una barrera de estegosaurios surgió de detrás de una muralla de jinetes de raptores que huían. Hecatán llamó a una unidad de armas pesadas con una rápida señal de batalla. Los condensadores empezaron a reunir energía y cuando los proyectores de rayos de conversión se prepararon para disparar, pasaron de emitir un leve zumbido a unos fuertes golpes. Un sonido chisporroteante surgió de las bocas de fuego y las armas de energía seccionaron el follaje para detonar contra los estegosaurios. Una explosión alcanzó a las bestias y no dejó rastro de ellas salvo varios trozos de huesos húmedos. 2 dedos haciendo una rápida señal en forma de tijeras hicieron que retornara el fuego de las armas Volter. Hecatán lideró la línea enfundando su pistola mientras los salamandras retomaban el control del campo de batalla. La determinación de las unidades del ejército estaba volviendo poco a poco. La aparición de las legiones astartes los alentaba según los salamandras marchaban de forma implacable entre los atemorizados ferios. Hecatán clavó la mirada en un supervisor del ejército que estaba intentando restaurar el orden en su pelotón. «Trae a tus hombres conmigo, guerrero». El supervisor le dedicó un rápido saludo al capitán. «¡Por la gloria de Terra y del emperador!», bramó el supervisor antes de volverse para llamar con mayor fuerza a sus hombres. A lo largo de la extensión de la selva, los salamandras estaban retomando el control de las unidades del ejército y abriendo un camino. Con la legión actuando como punta de lanza, el ejército avanzaría por detrás de ellos a modo de soporte. A pesar de la muerte de los estegosaurios y de las múltiples derrotas que habían provocado los salamandras en el tramo de 2 kilómetros de selva en el que habían aterrizado, los Eldars eran tenaces. A lomos de sus monturas lagarto, los jinetes lanzaron una salva de fuego con sus rifles. Los pterosaurios ejecutaron ataques relámpagos sobre los legionarios hasta que acabaron perdiendo demasiados ante el fuego de los Volters de los salamandras. Un estegosaurio que iba aullando empezó a dar pisotones de forma desafiante hasta que un misil lo abrió en canal. Cuando la bestia murió, cayó sobre un par de jinetes de raptor y los aplastó con su cuerpo. Contra las legiones astartes, las tácticas de ataque relámpago de los Eldars perdían su eficacia.
Según los salamandras avanzaban, la selva que tenían enfrente a ellos empezó a cambiar. Las ramas se entrelazaban entre ellas y las hojas y las vides se unían para formar gruesos muros. En pocos minutos, un herbáceo callejón sin salida ya se había formado delante de los legionarios. A través de las lentes de su casco de batalla, Hekatan aún podía detectar numerosos rastros de cuerpos del enemigo, allá donde los estaban esperando en la oscuridad. Los miembros más rápidos de las fuerzas de los Eldar los estaban volviendo a rodear. Las manadas de raptores saltaban en su visión periférica y formaban una colorida niebla al tiempo que sus familiares pterosaurios encontraban lugares donde posarse en los árboles más altos para prepararse para lanzarles una emboscada. El icono del quinto sargento Bannon se iluminó al lado de los datos de objetivos en la lente izquierda de Hekatan cuando el capitán abrió un canal de comunicación. ¡Fuego e infierno, hermano! Un símbolo de confirmación parpadeó una vez antes de que la primera línea de salamandras se retirara y se colocara en formación de fuego de supresión. El supervisor del ejército, cuyo pelotón se había unido a la escuadra de Hekatan, se lo tomó como una señal para avanzar junto con sus ferios hasta que el legionario lo detuvo. «Todavía no», dijo él, reteniendo al humano. «Estamos listos para morir por la gloria del emperador, mi señor». «Y así será, humano. Pero si avanzáis ahora, vuestra muerte no servirá de nada». Hekatan hizo un gesto con su espada sierra hacia un movimiento entre las filas de los salamandras. El sargento Bannon condujo a 6 escuadras de lanzallamas a primera línea. ¡Fuego e infierno! Su grito se vio respondido por una vibrante oleada de Promethium hirviendo. La selva se encogió ante la conflagración. En los flancos, la munición incendiaria estalló donde los raptores que los rodeaban habían entrado en contacto con las hileras de granadas de fragmentación que habían colocado los exploradores de los salamandras en los extremos del campo de batalla sin que se dieran cuenta. Las naves de desembarco llenaron el cielo en aquel momento, y las llamas que engullían la selva se reflejaron en sus bases metálicas. Los tocones ennegrecidos y la flora chamuscada se apartaron bajo la corriente de los propulsores de descenso de los Stormbirds. La brisa se llenó de cenizas. Todo estaba en llamas. Hekatan alzó la vista al cielo mientras la tormenta de fuego se avivaba a su alrededor. Una nave, alejada de las demás, aún no había descargado ningún guerrero. «Padre no vendrá con nosotros». Gravius también se había percatado de la ausencia del primarca. El compañero hermano capitán de Hekatan estaba lo suficientemente cerca de él para poder ver cómo echaba un vistazo al cielo lleno de humo. Su quinta compañía estaba avanzando junto a ellos. Más de 400 legionarios astartes para domar una simple extensión de selva. La palabra exceso se le pasó por la cabeza. «Vendrá pronto, Gravius», transmitió Hekatan en un canal cerrado. «Cuando le necesitemos». Pero la solitaria rampa del Stormbird permaneció cerrada. Fin de sección. Entonces, estegosaurio, ya entonces el que tiene sus aletitas y claro. Miren, aquí le han puesto, aquí lo han hecho más brígido, así con hartas espinas. Pero como que el que yo recordaba, así mi input, que está bien influenciado tanto por Fantasía, la película de Disney, como por Pie Pequeño, el dibujo animado. Ya es este, pues así. Y tiene unos cuantos pinchitos ahí en la cola. Nada tan del otro mundo. Ya, pero igual, puto, un hueón bacán, así está bacán el dinosaurio. Ya, entonces el otro, el que es más pro que el estegosaurio, porque tiene su cola así más heavy. Ya el que claro, y este parece que ya tiene armor. Y de paso tiene la cola que ya es como una masa, ¿no? O bueno, eso es lo que yo veo. Así, puede que no sirva de nada su cola. Y después el otro que había aquí era el pterosaurio. Que creo que ese ya tiene que ser volador, porque ptero es ala. Pterosaurio. Ya, sí, correcto. Que esto es súper parecido a un pterodáctilo. O capaz son lo mismo. Sí, como que van por ahí. Bueno, estos son los que tenían sus lanzadores de lanzas. O sus lanceros ahí. Pero bueno, esos son los... hasta ahora hubo estegosaurio y pterosaurio.
Y ahora espérate, ¿dónde está esta wea? Ya, ahí tuvimos el momento de dinosaurios. En la bodega de la nave, el calor sobrepasaba los límites del aguante humano. Los guerreros que se encontraban en su interior no sudaban. Ataviados en su adornada armadura dracónica, mantenían su respiración tranquila y, debido a aquellas exhalaciones firmes, el ambiente estaba cargado del olor a sulfuro. Uno de los guerreros estaba separado del resto, empuñando una alabarda sierra en su mano cubierta por un guantelete. Unos afilados dientes de dragón, casi tan largos como medio gladio, recorrían los laterales de su casco de batalla que sostenía en la mano opuesta. A pesar de que la cubierta temblaba de forma violenta por la fuerza de los motores del Stormbird, el guerrero permanecía quieto como una estatua. Una cresta de cabello rojo como la lava separaba su cuero cabelludo en dos perfectos hemisferios, como si de una hoja se tratase. Mantuvo la cabeza gacha según se dirigía al gigante que se encontraba en la parte trasera de la bodega. La legión se ha dirigido al campo de batalla. ¿Deberíamos acompañarlos, mi señor? Aún no, repuso la voz insondable. Esperemos mientras el yunque los templa. Fin de sección. Bueno, y continuamos. Hecatán comprobó los sensores automáticos de su armadura y el vaho escapó de la rejilla de su casco. Las lecturas de temperatura indicaban que se encontraban por debajo del punto de congelación. La escarcha que cristalizaba los destrozados árboles de su alrededor hizo que descartara un posible fallo del sistema de la armadura. El hielo y la nieve estaban extinguiendo la purga de fuego. Para reaccionar ante aquel asalto, Bannon avanzó y ordenó a sus hermanos de batalla que abrieran más las bocas de sus lanzallamas. Una cálida luz resplandeció por un momento, pero el frío que se cernía sobre ellos se intensificó y ralentizó las llamas. El Promethium ardía rápido, por lo que el sargento Bannon no podría mantener la tormenta de fuego mucho tiempo más antes de necesitar recargar. En aquel momento, las hojas llenas de escarcha y los caminos cubiertos de nieve rodeados de charcos congelados suplantaron el páramo ennegrecido por el fuego que habían creado los lanzallamas. Los árboles destrozados se convirtieron en esculturas de cristal y las hojas marchitas de las plantas se transformaron en abanicos de hielo al tiempo que un espeluznante invierno caía de forma imposible sobre la selva. Tras aquel agreste frente de frío, todo comenzó a derretirse con la misma rapidez. Las hojas renacieron debajo de la nieve, unos brotes surgieron de la ceniza y crecieron de retoños a árboles adultos en cuestión de segundos. El calor tropical volvió a cobrar fuerza y la destrucción que habían provocado los salamandras pareció que nunca hubiera existido. A Hecatán solo se le ocurría una explicación. Los alienígenas cuentan con psíquicos cerca, siseó en el canal de comunicación. ¡Encontradlos! Cazar a los brujos no fue necesario, pues surgieron del bosque desprendiendo una luz verde. Una descarga golpeó a un legionario en el pecho, lo que anunció la presencia de los psíquicos. Unas diminutas ondas de energía surgieron del punto de impacto y el hermano Oranor se sacudió debido a la descarga eléctrica que había recibido. Antes de que su armadura humeante cayera al suelo, su escuadra ya estaba respondiendo. Las explosiones de Volter surgieron cuando los salamandras dieron rienda suelta a su ira y se disiparon contra un escudo psíquico que protegía a los Eldars. El aquelarre, compuesto por 12 miembros, usaba sus poderes psíquicos por turnos, atacando y defendiendo de forma alternativa. Los escudos cinéticos invisibles brillaban de forma efímera ante el impacto incandescente de los misiles. Las ráfagas de lanzallamas hicieron que los escudos psíquicos relucieran de un color chillón y aceitoso, pero los brujos permanecieron ilesos y listos para desatar unos rayos con forma de tentáculos capaces de destrozar las placas de batalla de los legionarios con suma facilidad. Por encima del rugido de la tormenta, Hecatán escuchó con atención. ¿Oyes un cántico, hermano capitán?, le preguntó Luminor, su apotecario. Hecatán asintió lentamente. Vio a una bruja con el rostro descubierto entre el aquelarre, y sí, sus labios se movían al ritmo repugnante de un cántico. Es brujería, no dejes que te afecte. El hermano Angvenon estaba en el lado opuesto del capitán e hizo un gesto con la afilada zariza de su Volter. «Algo está ocurriendo», empezó a decir. Hecatán vio el peligro demasiado tarde. «¡Atrás!», ordenó.
Una enorme maraña de espinas surgió de la tierra y atrapó la vanguardia de los salamandras. Los Eldars estaban usando su brujería para poner la selva en su contra. Las unidades de soporte del ejército fueron estranguladas y aplastadas. Hekatan blandió su espada sierra, pero el mecanismo quedó inutilizado ante tantas plantas. Los dientes de la sierra se atascaron y se detuvieron. Pese a que trató de resistirse contra las plantas que lo ataban, las raíces y las vides lo golpeaban en las extremidades y tiraban de él. Las fibras musculares de sus brazos y su espalda sufrieron con el esfuerzo de intentar escapar. Estiró una mano hacia el supervisor del ejército, pero tanto él como sus hombres murieron asfixiados en un instante. Sus dedos retorcidos sufrieron espasmos al tiempo que los veía morir y desaparecieron por completo cuando la selva los consumió. Un sutil cambio en el cántico de sirena de la bruja hizo que las raíces serpenteantes se retorcieran aún más para quitar las armas a los guerreros y tirar de sus extremidades. Por mucho que trataran de resistirse, los salamandras estaban siendo arrastrados hacia la tierra del mismo modo que les acababa de ocurrir a los guerreros humanos. ¡Fuego! Bramó el sargento Bannon mientras rotaba sus lanzallamas para enfrentarse a la selva que había cobrado vida. Aún así, sus 6 escuadras quedaron cubiertas por la flora antes de que pudieran consumir el combustible que quedaba en sus tanques. Toda la primera línea de los salamandras estaba atada por la vegetación que los estrangulaba y los aplastaba, lo que detuvo el asalto. Los gritos de júbilo de los jinetes de Raptor atravesaron el aire, seguidos de los profundos rugidos de los estegosaurios. Las sombras de los pterosaurios que los sobrevolaban y se lanzaban hacia ellos aparecían y desaparecían sobre las armaduras de los salamandras. ¡Liberaos! ¡Contraatacad! Hekatan consiguió liberar una de sus muñecas y disparó una línea de fuego explosivo con su volter hacia las enredaderas de la ciénaga. Su guardia de honor lo imitó, blandiendo sus espadas sierra y sus gladios contra el follaje poseído. Delante de él pudo oír cómo los Eldars regresaban, y aquella vez no estaban solos. Un grave rugido sacudió la tierra bajo los pies de Hekatan y este dejó de intentar liberar su brazo dominante para determinar de dónde procedía el sonido. Desde las profundidades arbóreas, una enorme manada de depredadores alfa se unió al revitalizado asalto de los Eldars. Los carnodontes eran inmensos, 3 veces más altos que un legionario, con grandes músculos de firmes tendones y un pellejo escamado. A pesar de que no eran tan corpulentos como los estegosaurios, lo que les faltaba en masa corporal lo compensaban con una mayor rigidez para matar y un par de letales mandíbulas cerradas. Una fría inteligencia relucía en los ojos de los monstruos y los jinetes Eldars que los cabalgaban resultaban tan imponentes como reyes salvajes de la jungla. La manada de depredadores se abrió paso entre los Eldars, adelantando con facilidad a los raptores, que eran más pequeños, y a los voluminosos estegosaurios. Incluso los pterosaurios, cuyos jinetes describían círculos sobre el lugar como aves de carroña, se mostraban reticentes a atacar con los carnodontes tan cerca. Sintiéndose atrapado, Hekatan sabía que los salamandras iban a perder a muchos de los suyos en aquel momento. En el flanco derecho, vio cómo el venerable hermano Ation se liberaba de sus ataduras arbóreas y lanzaba un contraataque a uno de los depredadores alfa. El Dreadnought lo golpeó con su puño de combate, lo que hizo que la sangre brotara del hocico del monstruo. Intentó apuntar a la bestia con su pesado bolter, pero el monstruo lo desvió con una de sus garras y la descarga alcanzó el suelo en lugar de la carne. Ation sujetó al carnodonte por el cuello con su puño de combate y mantuvo sus fauces a raya mientras intentaba lanzar a la bestia al suelo. Los pisotones de las piernas del guerrero sufrían bajo la fuerza feroz de la bestia. Su rostro, enmarcado en un casco y no tan diferente al del resto de sus hermanos, no mostraba ningún tipo de emoción, aunque el brillo de las lentes, que simulaba la mirada ardiente de un salamandra, y los zumbidos de los servos de los mecanismos que proporcionaban potencia a sus brazos, dejaban claro que la pelea se estaba dando entre un monstruo y un hombre máquina. Ation lanzó una ráfaga de fuego del arma montada en su hombro y por un momento pareció haber tomado la delantera, antes de que el carnodonte contraatacara con su larga y gruesa cola para golpear al salamandra en las piernas y lanzarlo al suelo. Ation tuvo que soltar la garganta de la criatura y cayó. Tras su placa frontal, Hekatan lo miró con los ojos como platos, pues jamás había visto a un Dreadnought ser derrotado con tal facilidad. Se trataba de guerreros eternos, honrados con un confinamiento en una poderosa y monstruosa armadura de batalla.
Antes de que Ation pudiera defenderse, el monstruo ya había colocado su mandíbula alrededor de la sección del torso que contenía el cuerpo atrofiado del venerable guerrero y había hincado los dientes. Los juramentos del momento y los pergaminos quedaron destrozados por los afilados colmillos de la criatura y salieron volando a la cálida brisa. Décadas de hazañas honorables, promesas de valor y lealtad desaparecieron en cuestión de segundos. El adamantio, imposiblemente duro, se dobló y crujió bajo la increíble presión que ejercía el carnodonte y se crearon fisuras en la sección del torso del Dreadnought que se ampliaron hasta convertirse en grietas según alcanzaban el casco de Ation. Mientras tanto, el jinete Eldar mantenía la mirada en la matanza con indiferencia. El refugio sepulcral del salamandra se abrió por completo y los pequeños ojos ferales de la bestia miraron al legionario inundado de líquido amniótico y sangre. El carnodonte emitió un rugido para expresar su poder y su hambre con los colmillos enrojecidos expuestos en un gruñido brutal que presagiaba el destino de Ation. El salamandra había combatido en las guerras de unificación y había sido de los primeros de la 18ª que había nacido en Terra. No era un final apropiado para un guerrero de semejante calibre. Después de haber acabado, el carnodonte alzó su rojizo hocico, pues no había quedado satisfecho con el pequeño bocado que había representado Ation. El jinete del monstruo levantó su mirada de energía para llamar al resto. Hecatán redobló sus esfuerzos. Los lanzallamas de Banon fueron los siguientes en recibir el impacto. Varios legionarios quedaron aplastados bajo los carnodontes con sus placas de batalla hundidas y rasgadas por los golpes de las garras de los monstruos. A otro de ellos lo partieron por la mitad de un mordisco, pues la bestia había sacudido al guerrero de un lado a otro antes de que se le partiera el torso. La sangre y las vísceras superhumanas llovieron sobre los hermanos de batalla caídos de los salamandras, lo que encendió su ira. La misma bestia se dirigió hacia Banon, pero el sargento había conseguido liberar su espada sierra y pudo propinarle un tajo al carnodonte a lo largo de la nariz. Las escamas cayeron junto con un chorro de la sangre del monstruo y ungieron su pequeña victoria. Si bien Banon trató de mover el cuerpo para defenderse de otro ataque, las raíces que lo ataban lo ralentizaron el tiempo suficiente para que otra bestia le arrancara el brazo. Banon luchó con su pistola Bolter sin dejar de sangrar y gritó desafiante a los monstruos. Hecatán estaba observando, aún medio atado por la selva, cuando la voz del sargento crujió en el comunicador de la escuadra. Tenía la respiración entrecortada y le costaba hablar. «Estamos acabados, capitán». Los saurios más pequeños se estaban acercando a ellos, remataban a los heridos y se lanzaban mordiscos entre ellos en una lucha por ser el más dominante y el que más vida se cobraba. Los lanzallamas ya estaban siendo descuartizados. 7 de los monstruos vagaban entre ellos, matando y destrozando legionarios. En cuanto los raptores más pequeños los alcanzaran, Hecatán apretó la mandíbula. Habían perdido a Banon. «Parte con gloria, hermano. Te recordaremos». El capitán se aseguraría de que así fuera. Cuando hablara con los rememoradores, no pensaba olvidar ni un solo detalle del heroísmo del sargento. Banon dio su última respuesta. «En nombre de Vulcan». Una abrasadora tormenta de fuego estalló a través de la selva unos segundos más tarde. Los carnodontes y los raptores más ansiosos quedaron atrapados en ella cuando los hombres de Banon detonaron sus lanzallamas. Las llamas arrasaron la primera línea, bañaron a los salamandras en un fuego purificador y redujeron las ataduras del bosque a cenizas. No quedaba rastro de las unidades del ejército que habían permanecido atadas en la vanguardia. Unos pocos salamandras estaban muertos o malheridos y algunos de ellos estaban medio hundidos en la tierra. «¡Vengadlos!», ordenó Hecatán en el comunicador. Los restos de la vegetación que había ardido llenaban el campo de batalla de un color gris sepulcral. Hecatán y los supervivientes avanzaron con dificultad a través de los sucios copos de nieve que volaban a la deriva. Delante de ellos, donde los lanzallamas se habían sacrificado, se encontraban 7 montículos en la tierra como si fueran túmulos. Permanecieron inactivos durante tan solo unos segundos antes de que cada uno se derrumbara en un aluvión de ceniza.
Quemados, pero todavía con vida, los carnodontes surgieron de los montículos de ceniza y soltaron un rugido colectivo para luego cargar contra los salamandras que se dirigían hacia ellos. Solo unos pocos de los lanzallamas de Bannon habían perecido en la tormenta de fuego. La mayoría de ellos, por muy ennegrecidos y quemados que hubieran quedado, se pusieron de pie y se unieron a sus hermanos. Los salamandras eran una raza tenaz, aunque haría falta algo más que negarse a morir para derrotar a aquellos monstruos. El grito alentador de Hekatan se convirtió en un alarido que resonó con el chirrido de su espada sierra. Las matrices de localización de objetivos de su casco se alinearon con uno de los carnodontes en un choque directo. Se trataba del líder de la manada, el que había acabado con la vida de Ation. Estaba cogiendo impulso con cada enorme paso que daba hasta alcanzar una fuerza equivalente a un tanque de batalla. Sus colmillos eran tan largos como la espada sierra de Hekatan y podrían destrozar sus placas de armadura con la facilidad de un hacha de energía. Ningún hombre, ni siquiera un marín, sería capaz de enfrentarse a semejante monstruo. Solo que Vulcan era algo más que eso. El primarca aterrizó frente a Hekatan como un dios con escamas. Su armadura de batalla era ancestral e impenetrable, fabricada con sus propias manos y adornada con cabezas de dragones y otras iconografías forjadas con cuarzo que la hacían única. Unas placas de color verde oscuro, colocadas unas sobre otras en los bordes, le daban un aspecto semejante al de un reptil. Una de las placas de sus hombros mostraba la cabeza de Kesar, una bestia que él mismo había aniquilado hacía mucho tiempo, mientras que la otra estaba envuelta con su manto, una capa de escamas de dragón de fuego que resultaba prácticamente impenetrable. Tras la placa frontal de su casco con forma de un dragón con las fauces abiertas, se encontraban unos ojos tan profundos como fosos de lava, y el calor de su intensidad surgía del primarca como si se pudiera palpar. Su capa de dragón relucía bajo las luces del motor del Stormbird que tenían sobre sus cabezas al mismo tiempo que el primarca blandía su martillo de forja y un haz de electricidad recorría el mango. Cuando habló, pareció producirse un temblor en la tierra, como si su voz tuviera el poder de derribar montañas. Soy Vulcan y he derribado a bestias más fieras que tú. El carnodonte ralentizó su marcha y la duda brilló en sus ojos. Su jinete Eldar soltó un alarido a modo de orden. Su rostro tatuado no estaba cubierto por ningún tipo de casco y mostraba el odio que sentía el alienígena por los intrusos. El monstruo cogió fuerzas, mostró los colmillos y abrió las fauces de par en par para dar un mordisco brutal. Vulcan cuadró sus enormes hombros acorazados, agarró el martillo con ambas manos y lo blandió. Era rápido, más rápido de lo que alguien que empuñara un arma como aquella debería ser, y consiguió pillar por sorpresa al Eldar y a su montura. El impacto que se produjo fue espectacular. Una horripilante fusión de fragmentos de hueso, restos de cerebro y sangre surgieron de donde la cabeza del carnodonte había estado hacía tan solo un instante. El golpe produjo un temblor que hizo que Hekatan y el resto de los salamandras cayeran de rodillas. El temblor avanzó como una onda expansiva y alcanzó al resto de los carnodontes, que retrocedieron y chocaron unos contra otros antes de estrellarse contra el suelo. Las manadas de rápidos raptores quedaron aplastadas, los jinetes cayeron, el impulso del golpe empujó al monstruo sin cabeza en su último estertor y cavó una profunda zanja en la tierra que se convirtió en su tumba. Vulcan ignoró a la bestia y se dirigió a los monstruos que aún seguían con vida. 7 guerreros, ataviados con armadura de escamas de dragón y empuñando hojas y masas de un diseño único, se unieron al primarca. ¡Aniquiladlos!, rugió el primarca hacia la guardia de la pira. Vulcan volvió a blandir el martillo. En 3 ocasiones más la electricidad surgió de su arma celestial y provocó otros tantos cadáveres de carnodontes que quedaron destrozados sobre la tierra. Inspirados por su señor, los salamandras acabaron con el resto. El fuego de la gloria ardió en la sangre de Hekatan. Luchar en el mismo campo de batalla que el primarca era todo un honor y sentía cómo el poder y la valentía lo inundaban. Si bien el yunque había roto a algunos, él seguía con vida y había sido templado en un acero irrompible. Para cuando la batalla hubo acabado, tenía la garganta seca y su corazón cantaba la letanía de la guerra.
Captó la mirada de Gravius por encima de los cuerpos destrozados de los alienígenas. Hacia el yunque, hermano. Hecatán le dedicó un saludo. Te dije que vendría. ¡Gloria a la Legión! ¡Gloria a Vulcan!, repuso Gravius. Los últimos Eldars huyeron hacia las profundidades de la selva. Hecatán observó cómo se marchaban antes de dirigir su mirada a Vulcan. ¿Cuántas veces había salvado a sus hijos de una muerte segura y había cambiado las tornas de la batalla cuando todo parecía perdido? Si bien los salamandras eran una de las legiones más pequeñas, habían servido a la Gran Cruzada con orgullo y honor. Hecatán no podía imaginar un momento en el que no hubiera sido así. Vulcan era tan robusto y firme como la propia Tierra y siempre sería su padre. Ninguna proeza sería demasiado para él. No existiría ninguna guerra en la que él no pudiera triunfar. Hinchó el pecho. Sí, gloria a Vulcan. Fin de sección. Oye, estuvo intensa la pelea con dinosaurios. Oye, oigan, y en todo caso, pero lo que estuvo muy bien, porque en la anterior, cuando le preguntó Gradius creo que era, ¿no? El que es pelirrojo, y le dijo, oye, no vamos a ir a ayudar, señor Don Primarca, a los demás. Sí, pero primero que el yunque los forje un poco. Y ahora como que han incurrido en ese mismo tema, de nuevo, digamos, en lo del yunque. Y básicamente, es algo que hemos visto ya en repetidas ocasiones y de lo que hemos comentado también en varias ocasiones, ¿no? Acerca de, en este caso lo del yunque es una analogía hacia las dificultades de la vida, ¿no? Hacia los golpes, porque justamente uno que va a hacer en el yunque, uno pone la espada y la forja, pues está entre el martillo y el yunque y así golpeando. Bueno, ahí físicamente lo que pasa es que todos los metales tienen una estructura cristalina, ¿ya? Entonces son como pequeños cristalitos que son los que conforman toda la materia finalmente. Entonces lo que uno hace al golpear en el yunque es fracturar el metal, hacer que se parta, o sea, que estos cristales que conforman, digamos, el total de la masa de la espada, se fracturen y sean cristales más chiquitos, pero no pierden la cohesión, digamos. Pero simplemente al ser más chicos y seguir unidos, digamos, lo que hace es que las fuerzas internas se redistribuyan de mejor manera y por tanto el ítem final forjado es más resistente. Y después también está la cuestión de templar y ya es otra parte del proceso. Pero básicamente la forja es golpear para volver más chiquitos los cristales y eso le da una mayor, ¿qué se llama? ¿Sería dureza? Sí, es mayor dureza. Entonces, al final de cuentas, el golpe es lo que endura la herramienta, en este caso, o el arma. Y es algo muy parecido a lo que, lo de la forja es que se llama una metáfora recurrente en la literatura, en muchas formas de contar historias. Pero lo mismo vemos, no sé, pues a ver, iba a dar un ejemplo, pero prefiero no darlo para no spoilear. Pero Caliban era un buen ejemplo, ¿ya? Porque al ser un planeta con una fauna tan hostil y un planeta hostil en sí, estas condiciones desfavorables hacían también que los caballeros de Caliban, por ejemplo, sean más pro, ¿no? Entonces, la adversidad es lo que va formando así a los grandes personajes. Ese es el pilar del culto de Prometeo. Ah, pero maravilloso, me encanta. El yunque es una analogía a dejar que el autor, manipulado por Games Workshop, maltrate a las tropas de la novela y los que sobrevivan serán más fuertes. Ah, indeed. Tiene su verdad. Númeon estaba sacando la hoja de su alabarda del cráneo de un estegosaurio moribundo. Deberíamos perseguirlos, mi señor. Varrum y yo podemos asegurarnos de que no vuelvan, prometió con una mirada feroz. Se había quitado el casco de batalla y había permitido que el calor de la selva alcanzara su piel de ébano. Vulcan alzó una mano sin devolverle la mirada a su campeón. No. Estableceremos nuestra zona de aterrizaje aquí y nos agruparemos.
Antes de nada, quiero hablar con Ferrus y Mortarion. Si pretendemos que esta campaña tenga éxito y que quede un planeta que podamos entregarle al Imperio, debemos trabajar juntos. Estas tierras son ricas y proporcionarán muchos recursos a la cruzada, pero solo si no está manchada por la guerra por conseguir la conformidad de 1544. Era un modo frío y metódico de referirse a un planeta. Quería decir que era el cuarto mundo que dominaba la 154ª flota expedicionaria. No creo que ellos lo vean así. Estaban separados del resto y el único que podía oírlos era Varrun, que era mudo. Alrededor de ellos, en el campo de batalla, resonaban frías y esporádicas ráfagas de Volter según ejecutaban a los supervivientes senos. A cierta distancia, los maestros de disciplina estaban llamando a las unidades del ejército para un improvisado recuento de los números de sus tropas. En aquel momento, Vulcan sí miró directamente a Númenor. Di lo que piensas. La 14ª nos trata con desdén y la 10ª como si fuéramos unos legionarios menores. No veo cómo podría producirse una coalición entre ellos y los salamandras, al menos no una que se produzca con facilidad. No podemos aislarnos a nosotros mismos, Númenor. Lo que pasa es que Mortarion es orgulloso. En nosotros ve una fuerza tan implacable como su propia Guardia de la Muerte, eso es todo. Ferrus es tanto mi aliado como aliado de esta legión, aunque, bueno, digamos que mi hermano siempre ha tenido un lado demasiado intenso. En ocasiones aísla su mente de todo lo que no sea el credo de los Manos de Hierro. La carne es débil. Númenor torció el gesto al repetir la doctrina de la 10ª Legión. Se refiere a nosotros. Nosotros somos los débiles. Si bien el comportamiento del campeón sugería que quería demostrar lo contrario, los Manos de Hierro se encontraban a demasiada distancia como para presenciarlo, pues estaban en la península oriental del continente desértico de 1544. Se refieren a cualquiera que no pertenezca a la 10ª, lo interrumpió Vulcan. No es nada más que orgullo. ¿Acaso tú no estás orgulloso de tu legión? Númenor hizo un saludo con fuerza en su pechera. Para ser un salamandra, contaba con la rigidez de uno de los propios hijos de Guilliman. ¡Soy un nacido del fuego, mi señor! Vulcan esbozó una sonrisa y alzó las manos para mostrar que no había pretendido faltarle el respeto al veterano. Has estado en mi guardia de la pira desde el principio, Númenor. Tanto tú como tus hermanos me conocisteis en Prometeo. ¿Lo recuerdas? El dirigente guerrero hizo una reverencia antes de responder. Está grabado a fuego en mis recuerdos, señor. Reunirnos con nuestro padre fue el mejor momento de la legión. Sí, también lo fue para mí. Tú, de entre todos los dragones de fuego, eres preeminente, mi primer capitán, mi palafrenero. No te tomes las palabras de la 10ª tan a pecho, hermano. A decir verdad, ellos solo desean demostrar su lealtad y su valor a su padre, igual que todos nosotros. A pesar de su apariencia arisca, Ferrus tiene mucho respeto por sus compañeros legionarios, en especial los de la 18ª. Tú ardes con la pasión y la furia de los salamandras. Vulcan esbozó una sonrisa tan salvaje que se hizo evidente en su tono de voz. La frialdad de una mente medusana no se nos puede comparar, ¿no crees? Le dio una palmada a Númenor en el hombro, pero la afabilidad del primarca se estaba desvaneciendo. Tierra, fuego y metal. Los miembros de la 18ª hemos sido forjados para resistir. Nunca lo olvides. Su sabiduría es un ejemplo de humildad, mi señor, pero nunca he entendido su templanza y su compasión, confesó Númenor. Vulcan frunció el ceño, como si estuviera a punto de impartir una verdad que siempre había mantenido oculta, aunque luego su expresión se tornó más dura de nuevo y dejó de mirar a los ojos al campeón. Númenor estaba a punto de repetir la pregunta cuando Vulcan alzó una mano para exigir silencio. La mirada penetrante del primarca se clavó en los árboles que los rodeaban. A pesar de que Númenor no podía determinar qué había capturado la atención de su padre, sabía que la vista de Vulcan era mucho más aguda que la de todos sus hermanos. La tensión en la postura de Vulcan se transfirió a su guardia de la pira y se desvaneció en cuanto el primarca se relajó de nuevo. Vulcan hizo un gesto, al parecer hacia el aire. Dejaos ver. No temáis. No os haremos ningún daño.
Númeon ladeó la cabeza, confuso. Sus ojos rojos se posaron sobre el primero de los humanos que emergía del bosque y blandió su alabarda frente a su primarca de forma protectora. Era extraño que no los hubiera detectado. No te preocupes, hermano. Lo tranquilizó Volcan acercándose a los aterrados habitantes de la jungla. Habían surgido de lugares ocultos en las profundidades de los árboles, de troncos sombríos, sonidos elevados. Algunos parecían salir de la propia tierra, pues abandonaban refugios subterráneos. Varios tatuajes tribales marcaban sus rostros y sus cuerpos estaban envueltos en una indumentaria hecha de corteza de árbol quemada y hojas entretejidas. A pesar de tener un aspecto salvaje, eran humanos. Y solo en aquel momento, cuando la batalla ya había terminado, habían decidido salir de su escondite. Vulcan se quitó el casco, una cabeza de dragón con las fauces abiertas y una inmensa cresta parecida a una llama. Las cicatrices de honor describían un largo legado de hazañas heroicas sobre un rostro de ónice que también poseía cierta suavidad, a pesar de estar templada por la impotencia del primarca. A pesar de estar templada por la imponencia del primarca. ¿Ves? Le dijo a un niño lo suficientemente valiente como para mantenerse firme. No somos monstruos. Allí, frente al gigante y diabólico primarca, la expresión de terror del niño sugería que estaba pensando todo lo contrario. Detrás de él, el resto de los humanos de su tribu se encogieron de miedo. A pesar de estar arrodillado, Vulcan era mucho más alto que el niño. El primarca enfundó su martillo de forja en su espalda y se acercó al niño con las manos abiertas para mostrarle que no portaba ningún arma. El resto de la guardia de la pira se había reunido a su alrededor. Númeon había convocado a los demás con la jerga de batalla de los habitantes de Prometeo, que solo conocían los dragones de fuego, y todos observaban la situación con recelo. Habían jurado proteger al primarca y eran guerreros sin parangón. Al haber nacido en Terra, no siempre eran capaces de apreciar los sentimientos prácticos de la cultura de Nocturne en la que se había criado Vulcan, pero sabían cuál era su deber y lo sentían en su sangre mejorada genéticamente. Sintiéndose más valientes gracias al niño curioso, otros refugiados humanos empezaron a salir de la selva hasta que varios cientos de ellos se habían unido a los pocos que habían surgido en un principio. Tras un breve y atónito silencio, empezaron a gimotear para suplicar sin piedad. Si bien era difícil entender sus palabras, había una en concreto que repetían sin cesar. Ibsen. Así que aquel lugar tenía nombre después de todo. Vulcan se puso de pie para observarlos mejor. Vulcan se puso de pie para observarlos mejor y los humanos liberados se apartaron de él al instante. ¿Qué deberíamos hacer con ellos, mi señor?, preguntó Númeon. Vulcan se los quedó mirando otro momento más. Ya había varios cientos de refugiados. Algunos miembros del ejército habían empezado a rodearlos, mientras los rememoradores alcanzaban la zona de aterrizaje y comenzaban a documentar y hacer preguntas una vez se hubo determinado que el área era segura. Una mujer, tal vez la madre del niño valiente, se acercó a Númeon y empezó a llorar y balbucear. El idioma nativo de aquel lugar era una extraña mezcla del habla de los Eldars con palabras protohumanas. Los xenolingüistas que tenían alrededor y se encontraban con las tropas de invasión estaban tratando de entender lo que querían decir los humanos y pudieron asumir que, aunque estaban nerviosos, se alegraban de que los hubieran liberado del yugo de los alienígenas. La mujer rascó la armadura de combate de la guardia de la pira, y parecía que Númeon iba a apartarla a la fuerza cuando una mirada de su primarca lo detuvo. Solo están asustados. No es algo que no hayamos visto antes. Vulcan apartó a la mujer histérica de su palafrenero con amabilidad. Al recibir el toque del aura del primarca, la mujer se calmó lo suficiente como para que un guerrero del ejército pudiera llevársela. Un poco más allá, un pictógrafo se iluminó según uno de los rememoradores registraba el momento para la posteridad. Tú. El hombre se estremeció al ver que Vulcan se dirigía a él directamente. ¿Mi señor? ¿Cómo te llamas? Glaivarsel, mi señor. Soy imaginista. Vulcan asintió. Entrega tu pictógrafo al maestro de disciplina más cercano. ¿Mi señor? Nadie debe ver que somos salvadores, Glaivarsel. El emperador quiere que seamos guerreros, la encarnación de la muerte.
Ser algo menos que eso pondría en peligro a la cruzada y a la legión. ¿Queda claro? El rememorador asintió con lentitud y le entregó su pictógrafo a uno de los maestros de disciplina ferios que había escuchado el intercambio de palabras. Al terminar la guerra, tienes mi permiso para venir a hablar conmigo, continuó el primarca. Te hablaré sobre mi vida y sobre la llegada de mi padre. ¿Será eso suficiente recompensa por la pérdida de tus imágenes? Glaversell asintió antes de hacer una reverencia. Parecía haber perdido la capacidad de hablar de repente. Cuando se apresuró a marcharse, Vulcan devolvió su atención a Númenor. He visto el miedo, le contó. En Nocturne, cuando la tierra se abrió y el cielo lloró lágrimas de fuego. Eso sí era miedo de verdad. Posó la mirada sobre los miembros de la tribu mientras los guerreros se los llevaban lentamente. Debería haber sufrimiento. Su rostro se tornó duro e impasible. Pero, ¿cómo puedo sentir compasión por una raza cuyos problemas no tienen punto de comparación con los que ha sufrido mi propio pueblo? Desconcertado, y sin nada mejor que decir, Númenor contestó. No soy de Nocturne. Vulcan apartó su atención de los refugiados y dejó escapar un suspiro, lo que podría haber sido una muestra de arrepentimiento. Lo sé. Así que muéstrame, Númenor, ¿cómo podemos liberar este mundo y asegurar su obediencia a pesar de lo que sienten nuestras legiones hermanas? Fin de sección. Ay, este Vulcan es muy noble y canta muy bien. Como que está siendo buena gente, o sea, ni siquiera es buena gente, o sea, es como, no está siendo un psicópata así, asesino brutal y qué sé yo, aún a pesar de que, o sea, aún a sabiendas, mejor dicho, de que no es la voluntad así tal cual de su padre, ¿no? Porque le ha dicho, puta, el emperador quiere que vengamos y rompamos y hagamos cagar todo, pero puta, no es lo mío, así que hasta el weón. O sea, no anda sacando fotos. Y después todavía le ofrece compensarle la cuestión. Ya, puta, no te voy a dejar sacar fotos, pero puta, después te doy una entrevista, weón. ¿Qué tal? Medio trato se llevó el rememorador, el imaginista. Así que bien ahí, Vulcan. Una voz ronca y beligerante narraba una imagen de barrido hololítica de un continente desértico salpicado de pequeñas zonas de dura hierba y vegetación con espinas a lo largo de todo el austero paisaje. Sobre todo aquello, el brillo de un sol inclemente bañaba la arena de blanco. Varios monumentos y cúpulas de ladrillo cocido se alzaban entre las dunas y un grupo de ellas rodeaban un enorme menhir hundido en una depresión natural. En aquel punto, la imagen dejó de desplazarse y se amplió. Había varias runas inscritas en la superficie exterior del menhir, cuyo diseño era suave y alienígena. Unos cristales que relucían ligeramente, parecidos a unos rubíes ovalados gigantes, estaban colocados a intervalos precisos y entrelazados con las runas núcleo por unas líneas que emanaban de estas. Los alienígenas extraen su poder psíquico de estos nodos. La imagen parpadeó y un holograma del 10º primarca la sustituyó. Ferrus Manus era un gigante metálico ataviado en una servoarmadura de color negro como el carbón. Su mundo natal, Medusa, era un páramo helado que se reflejaba en el escalofriante color plateado de sus ojos sin pupilas y en la frialdad glacial de su carne rasguñada por un cuchillo. El hermano de Vulcan no llevaba casco por lo que mostraba, de modo un tanto desafiante. Un rostro curtido por la batalla enmarcado por un cabello oscuro cortado a ras. Ferrus era un horno cuya llama nunca se apagaba. Su ira se encendía con facilidad y tardaba en apaciguarse. También lo llamaban la Gorgona, supuestamente debido a su mirada de acero que podía petrificar a quien quiera que mirara. Una explicación menos extravagante lo relacionaba con el nombre de su planeta natal y su vínculo con la leyenda de Terra sobre la antigua Micenas. Nuestros augures han detectado 3 nodos como este en la superficie de 1544 en el continente desértico, el helado y selvático. Conocemos nuestra misión, hermano, lo interrumpió una voz baja y profunda.
No es necesario que nos la repitas. Un segundo primarca había entrado en el Consejo de Guerra y se había colocado al lado de Ferrus Manus, aunque ambos estaban a muchos kilómetros de distancia en lados opuestos del planeta. La yuxtaposición resultaba extraña, pues uno estaba envuelto en una ventisca ártica, mientras que el otro se encontraba bajo el brillo del fiero sol. Si bien Mortarion de la Guardia de la Muerte era alto y delgado, su presencia era imponente, incluso en forma de holograma. Lo que me gustaría saber es por qué hemos acudido 3 de nosotros para tomar este mundo. 3 legiones unidas a la misma flota expedicionaria. ¿Qué hace que este planeta merezca mi atención? El autoproclamado Señor de la Muerte tenía un aspecto lúgubre. Sus rasgos demacrados, casi esqueléticos, recordaban una figura mítica que procedía de la historia antigua. Era el segador de almas, el recolector de los muertos, aquello a lo que todo hombre temía cuando se le acercaba durante la noche, escondido bajo una capa fúnebre tan gris y efímera como un último estertor. Mortarion era todas esas cosas y mucho más. Por mucho que los amos de la noche empuñaran el miedo como si de un arma se tratase, él era la propia encarnación del miedo. Su piel cinérea y lisa se dejaba entrever tras la rejilla que enmascaraba la parte inferior de su rostro. Una nube de gas rodeaba su cabeza en una miasma pálida, el humo extraído del mortífero mundo Barbarus, y surgía de los confines de su cruda panoplia de guerra. El latón brillante y el acero desnudo revestían su forma. A pesar de que la mayoría de los detalles de su armadura estaban ocultos por una capa gris que fluía y se removía sobre los hombros angulares de Mortarion como si de humo se tratase, una calavera despiadada podía distinguirse en su pechera. Los incensarios de veneno adornaban su enorme figura como si fueran una bandolera llena de granadas. Al igual que su armadura, los incensarios también contenían el aire cáustico del planeta natal del primarca. Vulcan se agachó para recoger un puñado de tierra y se la mostró a los otros primarcas mientras permitía que ésta se deslizara por los dedos de su guantelete. Tierra, dijo simplemente el primarca. Hay un filón de minerales valiosos con piedras preciosas bajo su superficie, en tal cantidad que es imposible contarlas. Lo noto en el aire y lo siento bajo mis pies. Si domamos a 1544 con rapidez, podremos preservarlo. Una guerra larga haría que cualquier botín geológico se redujera en gran medida. A eso se debe, hermano. Y esa es la razón por la que debemos atacar los nodos al mismo tiempo, en cuanto yo dé la orden, interpuso Ferrus con un tono irritado que resultaba bastante obvio. Un suspiro cansado surgió de los labios del Señor de la Muerte. Esa actitud nos está haciendo perder un tiempo muy valioso. La 14ª debe cubrir más terreno que sus legiones hermanas. Mortarion se retiró la rejilla del casco para dedicarle una sonrisa a la gorgona. Era al mismo tiempo un gesto imponente y sin vida, parecido al rictus de una calavera. Y además, Vulcan y yo ya sabemos quién está al mando. No tienes por qué sentirte amenazado, Ferrus. Si bien existía rivalidad fraternal entre todos los primarcas, como consecuencia natural de los orígenes genéticos que compartían, los Manos de Hierro y la Guardia de la Muerte la sentían de forma más profunda que el resto. Ambos se enorgullecían del aguante de su propia legión, pero mientras uno buscaba el acero y las máquinas para superar las debilidades, el otro valoraba más la resistencia biológica innata. Hasta aquel momento, las virtudes de ambos grupos no se habían enfrentado entre ellas. Ferrus cruzó los brazos, plateados como el mercurio, aunque no mordió el anzuelo. ¿Acaso tu tarea es demasiado difícil, hermano? Tenía entendido que los nativos de Barbarus estaban hechos para cosas peores. Mortarion entrecerró los ojos y agarró su guadaña con más fuerza. La legión solo deja muerte a su paso, hermano. Ven a los campos de hielo y observa con tus propios ojos cómo debe librarse una guerra. Conozco de sobra los estropicios que dejas a tu paso, Mortarion, le espetó Ferrus, ya incapaz de enfriar su núcleo encendido.
Debemos dejar parte de este planeta intacto si queremos que nos sea útil en el futuro. Puede que tú y los tuyos podáis prosperar en un residuo tóxico, pero los colonos que nos siguen no lo harán. ¿Los míos? El progreso de tu propia legión es tan lento y tiene tantos problemas como las máquinas que tanto deseáis. ¿Qué hay del desierto? ¿Ya está en nuestras manos? Está intacto. Cualquier belicista con las legiones astartes a su mando puede desatar la destrucción, pero tus tácticas son demasiado extremas. 1544 no se convertirá en una roca vacía y sin vida mientras yo esté al mando. Hermanos, ambos primarcas interrumpieron su discusión para mirar a Vulcan. Nuestro enemigo se encuentra ahí fuera, no entre nosotros. Deberíamos guardar nuestra ira para ellos y solo para ellos. Todos nosotros ocupamos 3 escenarios de guerra muy diferentes, por lo que se necesita diferentes enfoques y cada uno de nosotros debe decidir cuál. Nuestro padre nos hizo generales, y los generales deben poder liderar. Mortarion esbozó una leve sonrisa. Templado como siempre, hermano. Vulcan decidió tomarse el comentario como un cumplido. Sin embargo, Ferrus también tiene razón. Nos encontramos aquí para liberar este mundo y someterlo, no para convertirlo en cenizas. Ya hay un planeta infernal en mis pesadillas. No me gustaría añadir otro a la lista. Relaja la mano, Mortarion. La guadaña no tiene por qué caer con tanta fuerza. Se volvió hacia Ferrus Manus. Y tú, hermano, confía en nosotros como hizo nuestro padre cuando nos encargó sacar a la humanidad de la oscuridad de la vieja noche. Ferrus torció el gesto y se mostró reticente a ceder, pero al final asintió. Las ascuas de su ira seguían ardiendo. Al igual que Vulcan era como la Tierra, sólido y sensato, la Gorgona era volátil como un volcán ártico que siempre se encontraba al borde de la erupción. Se calmó a regañadientes. Tienes un alma lírica, Vulcan. Me pregunto si no debería endurecerse un poco. Los manos de hierro y los salamandras estaban hechos de un molde similar. Aún así, aunque ambos eran forjadores, Vulcan le daba más valor a la belleza y a la forma, mientras que a Ferrus Manus le preocupaba la funcionalidad por encima de todo. Era una diferencia sutil, pero reveladora, una diferencia que los mantenía divididos en ocasiones a pesar de su cercana amistad. Además de la iluminación, ¿qué más has encontrado en la selva?, inquirió la Gorgona. Vulcan comenzó a darle su informe. Mi legión se ha encontrado con los Eldars. Son pocos en número, emplean tácticas de emboscada y han esclavizado a varias criaturas saurias para luchar con ellas. También hay brujos entre sus tropas. Nuestros compañeros del ejército han quedado reducidos y se ha producido alguna pequeña pérdida entre mis hijos, pero nos estamos acercando al nodo. Nosotros también hemos luchado contra varias criaturas en las dunas, cavatúneles quitinosos y reptiles del Averno, añadió Ferrus, mostrando tan solo un atisbo de fastidio ante la noticia de los legionarios que habían muerto. Los Eldars montan sobre ellos como haríamos nosotros con una moto a reacción o un aerodeslizador. Mortarion también añadió su propia recolección de los hechos. Le he cortado el cuello a una serpiente de hielo en la tundra y hay mastodontes de piel gruesa al servicio de los alienígenas. ¿Creéis que las bestias son nativas del planeta? ¿O algunas llegarían con los genos?, preguntó Vulcan. No importa mucho, repuso Mortarion. Puede que las hayan creado a partir de alguna tecnología alienígena aberrante. Sus ojos de color ámbar relucieron. Lo único que debo saber es dónde se encuentran. El primarca de los Manos de Hierro consideró todas aquellas palabras mientras intentaba formarse una imagen precisa de la zona de guerra. Estos Eldars no cuentan con una tecnología tan avanzada como otros contra los que he luchado, frunció el ceño. Me lleva a pensar cómo puede ser que la población indígena quedara esclavizada con tanta facilidad. Hemos encontrado algunos humanos viviendo en el continente selvático, dijo Vulcan. Unos pocos miles hasta ahora, aunque creo que hay más. No he visto a ningún guerrero entre su tribu, así que sospecho que son un pueblo sencillo que requiere de nuestra protección. Sea como sea,
Son los Eldar los que deben preocuparnos. El tono de Mortarion se volvió desdeñoso. También hay nativos en las planicies de hielo, pero mi atención está puesta en otro lugar. El menosprecio por la debilidad de los humanos exudaba de cada poro del Señor de la Muerte. Vulcan se avergonzó de que sus propios sentimientos hacia los habitantes de la selva no fueran tan distintos. Por una vez estoy de acuerdo con mi hermano, Intervino Ferrus antes de volverse hacia Vulcan. Han infiltrado este mundo por completo. No queda un solo rincón, por remoto que sea, en el que no se encuentre la mancha de los alienígenas. Hasta que eso deje de ser así, no podemos permitirnos dividir nuestro propósito. Ten cuidado, hermano, pero deja que los humanos se encarguen de su propia protección. Eso es todo. El holograma se desvaneció, lo que indicó que aquel había sido el final de la conversación. Vulcan inclinó la cabeza ante la orden de Ferrus y se encontró dentro de una tienda de campaña del ejército, con Númeon esperando pacientemente en la entrada. ¿Qué noticias traes?, preguntó Vulcan de mal humor. Su palafrenero lo saludó con la formalidad rígida que lo caracterizaba y avanzó 3 pasos hacia el interior de la tienda. Los exploradores del ejército de Avanzadilla han encontrado el nodo, mi señor. Están transmitiendo sus coordenadas en este mismo momento. Vulcan ya estaba caminando por la tienda para dirigirse al exterior. Los guerreros ferios que montaban guardia afuera se apresuraron a apartarse del camino del primarca. Prepara a la legión. Partiremos de inmediato. Númeon siguió los grandes pasos del primarca. ¿Debería llamar a los Stormbirds? No, iremos a pie. Fuera, algunos de los guerreros del ejército estaban quemando piras para los alienígenas muertos. De forma curiosa, algunos pequeños grupos de nativos se habían reunido alrededor de los enormes fuegos y estaban llorando, refugiándose entre ellos en abrazos de consuelo. Lo habían perdido todo, tanto sus vidas como sus hogares, y se habían visto atrapados en una guerra que no entendían. Por mucho que Númeon hubiera dicho que era compasivo, lo único que Vulcan sentía era soledad. Se sentía aislado incluso cuando se encontraba junto a sus hermanos, a excepción de Horus, pues existía una relación muy cercana entre ellos. Había algo muy noble y altruista en el Señor de la Guerra que fomentaba la lealtad en aquellos que lo rodeaban de un modo que no tenía parangón. El carisma se desprendía de él en un aura casi tangible. Tal vez aquella era la razón por la que el emperador lo había escogido a él para ser el Señor de la Guerra, en lugar de a Sanguinius. Vulcan lo veía como un hermano mayor, uno al que admiraba y en quien podía confiar. Deseaba con todas sus fuerzas poder hablar con él en aquel momento. Se sentía desequilibrado y anhelaba regresar a Nocturne una vez más. Tal vez la larga guerra lo había cambiado. Su expresión se tornó más dura. El fuego obligará a los Eldar a salir. Al tiempo que observaba cómo el humo se alzaba y se retorcía hacia el cielo, Vulcan empezó a recordar una época en la que no sabía nada sobre las estrellas o los planetas, ni siquiera sobre los guerreros de armadura de trueno que estaban destinados a convertirse en sus hijos. Fin de sección. Ay, qué penita me ha dado aquí Vulcan queriendo hablar con Horus, que es como su hermano mayor. ¡Ay, no! ¡Qué tragedia! ¡Ay! Y pues ahora viendo un poco en perspectiva, pobre Vulcan, de paso tener que laburar aquí y ser de paso mediador entre Ferrus y Mortarion. O sea, uno con el carácter de mierda, súper volátil, y el otro que es así, de paso medio entre raro, edgy, mala leche. Pobre Vulcancito, guauito. Pucha. Pero bueno, está muy interesante la premisa, o sea, cómo se está armando la cuestión hasta ahora. Igual 3 legiones para un planeta, weón, es como la media misión. Realmente es importante la adquisición de los recursos de este planeta y así a la brevedad. Que ya 3 legiones, pues es la cagada. Si partimos del hecho de que de repente una escuadra de Astartes ya sirve para conquistar un planeta, weón. 3 legiones así, uff. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar, amigos míos, en el 9, correcto, en el 9.
Y quería dejarlo aquí porque la siguiente parte, o sea, la siguiente parte del capítulo, que la voy a mostrar muy de pasadita, solo para que quede la constancia, es aquí está en cursiva. Entonces eso me da a pensar, porque no he leído, solo he visto la cursiva. Saltamos a un recuerdo. Entonces ahí nos pegamos el viaje temporal. Entonces un buen lugar para dejar la lectura. Y a ver, con esto habríamos leído, a ver, Sol de Prometeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, como 26 páginas aproximadamente. ¿Y cuántos faltarán? Deben ser, yo creo que hemos debido leer un cuarto más o menos. A ver. Uy, nos faltan 100 más. Entonces, hoy hemos leído como 20% de la novela corta. Larga la cuestión. Bueno, pero está bien. En todo caso, me parece bien que sea larga, porque si vamos a meter a 3 legiones, tiene que ser un drama más o menos, bueno. Y si van a haber 3 primarcas, sí, tiene que ser ya el despelote total, pues despelote. Sí, cuando hay 2 primarcas ya se pone interesante. Si hay 3, ya. Y así, conforme más primarcas hay, más despelote tiene que. Entonces, a ver. 7000. A ver, tenemos un. Entonces, lo que me imagino que los otros. A ver. Los otros relatos deben ser cortinis nomás entonces. Porque, a ver, está tierra carbonizada que son. Ah, no, que tampoco tiene, a ver. Ah, mira, este otro, el tierra carbonizada, es más o menos la misma extensión que este otro. Y capaz hasta un poquito más largo. Sí. Oh, y sí, larguísimo. Uy, y creo que me spoileo algo. Ya, voy a dejar de contar, así que bueno, nos concentraremos en lo que tenemos a mano. Ya, a ver, entonces hoy era sábado. Ahora lo vamos a dejar aquí. Yo me voy a ir a seguir trabajando en el video de mañana. Y la idea mañana, más que rememorar per se, sería subir el video. Y ahí hacemos una pequeña transmisión en vivo, así como para charlar. De todas maneras, el Twitch como que manda notificación, o sea, tira notificación, ¿no? Cuando empieza la transmisión. Así que ahí hay que estar atenti a eso. Yo creo que sería más o menos a la misma hora, o no, un poquito más tarde. Ah, no, pues pero para que puedan los hispánicos, ya sería más o menos como a la misma hora de hoy. La rememoración o algo por ahí cerca. Así que hay que estar atentos a esa hora más o menos. De todas maneras, ahora lo que voy a tratar de hacer es también agarrar la costumbre de pegarme el aviso por Instagram y TikTok, así subir un video a la rápida. ¡Ay, ya estamos saliendo al aire! ¡Go, go, go! Una wea así súper corta, entonces yo creo ahí para eso nos podrían servir esas redes, ¿no? Y aparte la misma notificación del Twitch. Pero eso, y ahora, a ver, un momento. ¿Dónde estamos? Ya, ahí, perfecto. Entonces, eso pues mi querida gente de Terra. Con eso estaríamos. Les agradezco mucho su presencia por haberme ayudado a romper este récord de asistencia en Twitch. Es un gran paso no para la humanidad, sino para mí. Que les vaya muy bien. Reciban de mi parte un Águila Imperial.
un icon mecánico y un saludo a la antigua como nos enseña el venerable Acton Cruce. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien. Recuerden que su mente es más fuerte y nos vemos mañana aprox a la misma Sapo hora y confirmado en el mismo Sapo canal. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Éxito total. Adiós.